Ya. La tercera desviación de los costos indirectos, ya retomando el avance, simplemente se refiere a una comparación de lo que tenemos en horas presupuestadas y lo que tenemos en horas realizadas. A ver, no es lo mismo que yo compare las horas reales, como acá tenemos las horas reales, tiempo real con tiempo estándar. Aquí estoy comparando cuánto tiempo he trabajado versus cuánto tenía que trabajar. El estándar es lo que se debe cumplir. Eso genera eficiencia o ineficiencia en la producción. Lo que vamos a comparar ahora es la planificación con el tiempo real, es decir, cuánto estaba planificado trabajar versus cuánto se ha trabajado. Eso es lo que vamos a comparar, planificación con lo real, ya no el estándar con lo real. Eso nos da la eficiencia real contra estándar, gasto real contra gasto presupuestado nos da la erogación. Ahora lo que vamos a comparar es los tiempos que tenemos en los costos indirectos aplicados, es decir, el tiempo real por la tasa normal de gasto comparado con el tiempo presupuestado versus la tasa normal de gasto. Esos datos los vamos a ir comparando simplemente. A ver, para esto, vamos generando la información que necesitamos. Primero, necesitamos el tiempo real, que ya tenemos. El tiempo real ya sabemos que es 37.600. O sea, no hay que hallar el tiempo real, ya lo tenemos. El tiempo real lo tenemos. Luego necesitamos el tiempo presupuestado. También tenemos el tiempo presupuestado en el cálculo anterior. Tiempo presupuestado son 40.000 horas. Eso hemos sacado de los cuadros de presupuesto. Y el último dato que necesitamos es la tasa normal de gasto. Tasa normal de gasto 6.50 también hemos sacado de la política estándar que tiene la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos 3 datos que anteriormente hemos ido determinando. Entonces, para la desviación en volumen, lo único que hacemos es utilizar esos datos que ya tenemos para hacer la respectiva comparación. El costo indirecto aplicado ya lo habíamos determinado también en un asiento anterior. A ver, vamos a mostrar. Cuando hemos contabilizado lo que es producción en proceso, desviación de eficiencia contra costo indirecto aplicado. El costo indirecto aplicado es la valoración del tiempo real, pero por la tasa normal de gasto. Estamos comparando eso, ¿no? ¿Cuánto hemos gastado realmente en costos indirectos en relación al tiempo real? Ahora, teniendo esa información, están los 37.600 por 6.50, que es la tasa normal de gasto. Entonces, estamos valorando el tiempo real de trabajo por el precio estándar o la política estándar que tiene para valorar el tiempo. Eso nos va a dar el costo indirecto aplicado. En este caso es 244.400. Que como mostré anteriormente, ese dato ya lo teníamos. Ya lo hemos contabilizado, por eso no lo estoy contabilizando. Solo lo estoy utilizando el dato para comparar. Pero ahora no tengo que comparar esto con el estándar, porque el asiento anterior era con el estándar. Tiempo real por tiempo estándar por tasa normal de gasto era el anterior. Lo que voy a comparar ahora es el tiempo real con el tiempo presupuestado. Y acá el tiempo presupuestado nos da 40.000 horas, que es la planificación de trabajo, versus o valorado por la tasa normal de gasto, que es 6.50.
Esa multiplicación nos da el costo indirecto presupuestado, es decir, cuánto se ha presupuestado gastar en costos indirectos, que es 260,000. Aquí hay un detalle. Cuando tú quieres valorar el volumen se refiere a la ejecución del trabajo. Diferenciaremos bien una situación. Voy a utilizar esto. La eficiencia, la desviación en eficiencia, ¿qué compara? Compara el tiempo real versus tiempo, ¿qué? Estándar. ¿Qué es el tiempo real? El tiempo que efectivamente se ha trabajado, o sea, las horas que en realidad se han ocupado trabajando en la empresa. ¿Y qué es el tiempo estándar? Es el tiempo que deberían de haber cumplido en la producción de X cantidad de productos. ¿Sí? Deberían. De ahí surge la eficiencia o la ineficiencia. Comparar lo real versus lo que debería de haber hecho. En cambio, en el volumen, compara el tiempo real versus el tiempo presupuestado. Está comparando el tiempo que realmente se ha trabajado versus el tiempo que hemos planificado de trabajo. El tiempo planificado de trabajo. No es lo mismo. No es lo mismo el tiempo que debería aplicarse versus el tiempo que planifico trabajar. Ese es el tiempo presupuestado. Entonces acá, si comparamos el tiempo real versus el tiempo presupuestado, hay una diferencia de horas. ¿Alguien puede decir cuánto es las horas de diferencia? No necesito la diferencia en horas, pero podríamos calcular cuántas horas son. Son 2,400, ¿está bien? Sí. Ya. Pregunta. Estamos comparando lo planificado, que son 40,000 horas, versus lo realizado, que son 37,600 horas. Esas 2,400 horas son ganancia o pérdida para la empresa. ¿Qué dice? ¿Es ganancia o es pérdida esas 2,400 horas de diferencia que hay entre la planificación, que es el presupuesto, versus la ejecución, que es el tiempo real? ¿Qué dicen ahí? ¿Algún criterio? Ganancia, dice. Ganancia. A ver, lo voy a plantear de esa manera, de una manera diferente, para que se entienda. Porque cuando me lo plantean la respuesta en forma de pregunta, no hay mucha seguridad, ¿no es esto? Necesito que haya seguridad. A ver, vamos a hablar de esto. Digamos, para el examen que va a ser la siguiente semana, creo que la siguiente semana, creo que sí, o la subsiguiente, bueno, la siguiente semana creo que sí. Estamos hablando de planificación. Digamos, planifican estudiar 20 horas efectivas. No digo en un día 20 horas, sino 20 horas repartidas. Esto es tu planificación. Ahora, llegado el momento del examen, haciendo una evaluación de cuántas horas he estudiado, lo real me dices, he estudiado 5 horas en total. La pregunta es, ahora, hay 15 horas de diferencia de tu planificación versus tu ejecución. ¿Ganaste o perdiste?
¿Ganas o pierdes? No me van a decir que esas 15 horas son ganancia, ¿no? Es pérdida. No estamos hablando en un sentido del valor, sino estamos hablando en un sentido de cumplimiento con la planificación. En el sentido de, si he planificado 20 horas que van a ser lo necesario para estudiar bien, y resulta que apenas he cumplido 5 de esas horas, no he cumplido con mi planificación. Por ende, estoy generando una ejecución menor de lo planificado. Y eso para la empresa es negativo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo tu propia planificación. Desde ese punto de vista, estas 15 horas sería pérdida para la empresa. Tiempo que no se ha cumplido de la planificación. Ahora, viendo acá, si el tiempo real es 37.600 horas, eso es lo que realmente se ha trabajado, pero la planificación era 40.000 horas. Preguntamos, ¿esas 2.400 horas qué es? ¿Van a generar ganancia o pérdida para la empresa desde el punto de vista de la planificación? Pérdida. Pérdida. Entonces, tenga mucho cuidado con a lo que se refiere la desviación en volumen. La desviación en volumen habla de una comparativa de los tiempos reales versus los tiempos presupuestados, o si quieren, lo que decía en palabras sencillas, compara la planificación versus la ejecución. Que no es lo mismo, por eso quiero que entiendan, que no es lo mismo comparar el tiempo real de trabajo, es decir, la ejecución del trabajo versus lo que tenía que haber hecho. El estándar es una política de cumplimiento. Entonces, si no he cumplido esto, ahí genero eficiencia o ineficiencia. Pero acá estamos hablando en otro sentido. La planificación viene a ser ya una organización inicial. En la anterior clase hemos definido justamente eso, ¿no? La diferencia entre tiempo estándar, tiempo presupuestado y tiempo real. No es lo mismo, la planificación ya es algo organizado, algo previamente establecido, pero no es como el estándar, algo que debe ser estrictamente de cumplimiento para generar ganancias o pérdidas. Pero pese a eso, al ser una planificación, genera una distorsión en el tiempo. Y eso se llama desviación en volumen. Se refiere al volumen de tiempo trabajado. Entonces acá, cuando decimos cómo se calculan los costos indirectos, es el tiempo presupuestado versus el tiempo real. Y la valoración de esto es 244.400 versus 260.000. ¿Qué tenemos ahí? En total, valor de 15.600. Es la valoración de esas horas. ¿No es cierto? La diferencia de horas lo que está generando es una valoración de 15.600, que para este caso va a ser un incumplimiento de la planificación o pérdida. Estamos perdiendo en este caso por haber incumplido con las horas planificadas. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente contabilizar. Desviación en volumen. Eso es lo que se contabiliza. Vamos a venir acá. Tenemos el 31 de marzo del 2022, o sea, el cierre de gestión, tendría que ser este registro. Desviación en volumen, si es pérdida, va a ir al debe. Desviación en volumen, 15.600, contra costo indirecto aplicado, 15.600. Acá tenemos desviación en volumen respecto al cumplimiento de horas presupuestadas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la desviación en volumen. Ok. Entonces, una vez generado
o generada la información, ya tenemos 3 costos indirectos. Habíamos dicho, si lo pasamos desde un principio, que en estándar partes de una política, primero de precios estándar. En base a esa política puedes también hacer una planificación de presupuestos, tanto en valores como en cantidades, que nos sirve también de base. Elaboras la ejecución. Lo que estamos haciendo es la valoración. Y en base a eso hemos hecho los registros tanto de compras de materiales para la desviación en precio, salida de material, desviación en cantidad. Hemos registrado la planilla para hallar desviación en tiempo y desviación en salario. Y para los costos indirectos hemos visto que hay 3 tipos de costos indirectos. La desviación en eficiencia, primera desviación de costos indirectos, desviación de derogación, segunda desviación, y la tercera desviación, que es la desviación en volumen. Después de esas 3 desviaciones, lo que tenemos que hacer es verificar cómo están nuestros costos indirectos. Es decir, vamos a hacer un pequeño mayor. Y necesito hacer mayor de las cuentas de costos indirectos. Por ejemplo, el costo indirecto aplicado, por un lado, vamos a tener el costo indirecto aplicado. Vamos a ir generando el costo indirecto también histórico. Un momento. Ya. Costo indirecto aplicado. Vamos viendo los asientos. Material no genera costos indirectos. El trabajo no genera costos indirectos. Acá es. Vamos a hacer el mayor de la cuenta costo indirecto histórico y el costo indirecto aplicado. El costo indirecto histórico está primero. Vamos a generar acá. Costo indirecto histórico. Tiene un asiento, un registro al debe por 264,380. Seguimos en la contabilidad. No hay costo indirecto. Perdón. ¿Qué costo indirecto aplicado? 244,400. Al haber 244,400 en esta tesis. Ahí está. Asiento diario número 9, ya está. Asiento diario número 10, sobre histórico. Asiento diario número 11, costo indirecto aplicado, 4,380. Viene acá, 4,380. Y costo indirecto aplicado también en el asiento 12, 15,600. Realizamos la suma para cerciorarnos cuánto es el total. Y nos da 264,380 al haber. Y el costo indirecto histórico al debe nos da lo mismo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Anular eso. Tengo que anular el costo indirecto histórico mandándolo al haber y el aplicado mandándolo al debe. Con eso sí o sí tiene que igualar. Que obviamente está igual. Entonces el siguiente asiento va a ser 31 de marzo de 2022. 2013 tendría que ser acá. Costo indirecto aplicado 264,380. Vamos a ver. Sí. Contra costo indirecto histórico.
264.380. Este es cierre de las cuentas de costos indirectos. Ya está. Acá tenemos 264.380, lo que está acá. Con eso iguala. Y lo mismo, pasado con esto, ha ido al debe. Y tendría que igualar. Eso es lo que hay que tener cuidado. Con el último asiento tiene que igualar. Cierre de las cuentas de costos indirectos. Entonces, quedaría solo la cuenta producción en proceso y los costos indirectos, tanto el aplicado como el histórico, estarían cerrándose. Ahí es donde termina lo estándar. O sea, la parte diferenciada de estándar son sus registros de los costos incurridos, donde genera desviación en material, en el trabajo y en costos indirectos. Entonces, eso es lo que lo diferencia. Después de esto que viene las valuaciones. Sí, las valoraciones, y con eso hay que hacer el cierre. Simplemente. Veamos. Entonces, teniendo ya el cierre del costo indirecto aplicado y el costo indirecto histórico, lo que tengo que hacer ahora es evaluación de la producción equivalente, todo a costo estándar. Entonces, vamos a venir acá. Evaluación, producción equivalente, producción terminada. Vamos a generar la información y lo vamos a contabilizar. Vamos a traer la producción equivalente. Esto es la producción equivalente del periodo. Para evaluar. Tenemos producción terminada transferida en buen estado, producción retenida, producción normal, producción averiada. No hay pérdida anormal. Va a estar así. Material directo A y B. Está bien. Producción terminada en buen estado es 5.000. Entonces todo es 5.000. La cantidad retenida es 2.000. Todo es 2.000. Ahora estoy copiando la producción equivalente que ya nos da como información. 800. Todo 800. Producción averiada 100. Ya está. Costo indirecto estándar del material A. Tenemos en la política estándar 34. 34 por 5.170.000. Por 2.000, 68.000. Por 800, 27.200. Por 100, 3.400. Total, 268.600. Perfecto. La cuota estándar del material B, vamos nuevamente a las políticas, es 79,50. Entonces, 79,50 multiplicado por la cantidad equivalente, tenemos 327.500, 159.000, 63.600, 7.950. Ya. Trabajo directo igual por la cuota estándar, 45.50. Eso nos va a dar 227.500, 91.000,
36.400 y 4.550, ¿no? Multiplicando 45.50 por 100. Evaluación que ya hemos hecho. Costo indirecto, 32.50 es la cuota estándar del costo indirecto. Anotamos eso. Y eso nos da 162.500, 65.000, 26.000 y 3.250. Sumamos 957.500, 383.000, 153.200, 19.150 y 1.512.000. Tenemos acá los costos por cada elemento. Evaluación. Una evaluación de las que ya hemos hecho por elemento, pero a costo estándar, a cuota estándar en este caso. Contabilizamos la evaluación. No se nota mucho. ...31 de marzo de 2022... ...asiento diario número 14... ...como tenemos producción terminada transferida en buen estado... ...va a ir al almacén... ...asiento de productos terminados... ...almacén de productos terminados... ...producción terminada transferida en buen estado... ...957.500... ¿Sí? Todo correcto. Luego tenemos inventario de producción en proceso. Proceso A. Primero, producción terminada retenida. Y aquí hay que detallar sus elementos. Necesitamos material directo A, material directo B. Trabajo directo y costo indirecto. Material directo A, 68.000, 159.000, 91.000 y 65.000. Eso es lo que hay que anotar. 68.000, 159.000, 91.000 y 65.000. Total 383.000. Tenemos también producción en proceso normal. También va a ir a la misma cuenta. Normal. En este caso, 27.200, 63.600, 36.400 y 26.000. 63.600, 36.400. Ya está. Y producción averiada. Para producción averiada tenemos 3.400, 7.950, 4.550 y 3.250. Ya está. Sumamos. $555.350. La suma, 1.512.850 con 100. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente contraproducción en proceso A.
El material 68.600. Ahí está. Material B, 628.050. Trabajo directo, 359.450. Costo indirecto, 256.750. Yo, evaluación de la producción a costo estándar. Ahí tenemos la evaluación del periodo a costo estándar. ¿Qué sigue para ir culminando con estándar? Porque ya hemos estado. Solamente las diferencias las desviaciones se van a terminar. Lo demás es estimado. Es decir, ponemos a evaluar, vamos a calcular el precio y vamos a hacer la venta. Esa es la diferencia. Acá, por ejemplo, no tenemos defectuosa, entonces todo va a ser solo producción en buen estado. Eliminamos los datos. Y acá tenemos cálculo del precio de venta. ¿Qué nos dice sobre la venta? Si es que nos da datos, sí. Acá nos dice se vende el 80% de productos terminados disponibles con un margen de utilidad 60% sobre el precio neto. Ya, la utilidad 60% y hay que vender el 80% de la producción. ¿Cuánto es el costo unitario de producción? ¿Cuánto es la cuota estándar de producción? Cuota estándar de producción. Vamos a la política estándar y es 191,50. 191,50 la cuota estándar, margen de utilidad 60% sobre el precio. Planteamos regla de 3. El costo sería 40, la utilidad 60 y el 100% de la utilidad. Regla de 3 sería 100 por 191,50 dividido entre 40. Eso nos da 478,50. 60% de este valor, 287,25. Incorporamos el IVA por 14.94, 71.54. Facturado, 550. Redondeados, sin centavos, 550 exactos. Ahora, vamos a hacer ingresar al Cardex. Primera entrega de producción. Lo único que está ingresando es la producción terminada en buen estado, 5.000. A cuota estándar de 121,50. El ingreso es por un valor de 957.500, que también está en la contabilidad, por si acaso. Aquí está. Almacén de productos terminados, 957.500. Primera venta nos dice que es el 80% de la producción. Si sacamos de 5.000 el 80%, son 4.000 unidades. A 191, 766.000. Anotamos acá. 4.000. Costo, 766.000. 2.200.000 es la multiplicación de 4.000 por 550, que es el precio unitario. El facturado. Vamos a hacer la venta. A 115. Banco Moneda Nacional, 2.200.000. Tenemos el costo de producción de lo vendido, 766.000. Impuesto a las transacciones por pagar, impuesto a las transacciones cuenta de gasto, 66.000, 3% de 2.200.000.
66,000. Tenemos ventas, 87% de 2.200.000. 1.914.000. Débito fiscal. Débito fiscal IVA. 13% de 2.200.000. 286.000. Almacén de productos terminados, 766.000. Producción terminada transferida en buen estado. Eso es lo que se ha vendido. Luego tenemos ítem por pagar, 66.000 y esta es la venta. Venta de productos terminados según factura. Es decir, el estándar lo único que hace es calcular bien las desviaciones que pueda tener y en base a eso lo va llevando al estado de resultado. Como ganancias, como pérdidas, ¿no es cierto? Las desviaciones lo hemos ido llevando al debe si es pérdida y a la vez si es ganancia. Entonces, al hacer el estado de resultado, hay que tener cuidado que estas cuentas de desviación estén ahí. Después no hay más situaciones que pueda ocurrir con el estándar. Es básicamente eso lo que tenemos en estándar. Hay que hacer los registros, sobre todo la determinación de costo estándar, donde se va calculando. Ahora, en algunos textos y en algunos libros hay una forma interesante de expresar las desviaciones. O sea, no solamente hacen el cálculo de la desviación, sino también adicionalmente se hace un análisis, se llama un cuadro analítico y un cuadro gráfico de la desviación. Entonces vamos a ver en qué consiste. No lo vamos a hacer, pero sí vamos a ver en qué consiste, para que no haya confusión y después uno crea que no estamos viendo todo. A ver, ¿qué es lo que se hace en el cuadro de análisis, en la parte analítica? En la parte analítica lo que hacen es poner la fórmula de la desviación en precio. Es decir, se pone de esta manera. La desviación en precio es igual, su fórmula primero, a la diferencia en precio multiplicado por la cantidad real. ¿Ya? Luego reemplaza. La es igual a la diferencia en precio. Es decir, precio estándar menos precio real por cantidad real. Ya. Luego reemplazan datos. Precio estándar es 17. Precio real 17.40. Por cantidad real que es 10.000 litros. Resolviendo, esto es 0,40 por 10.000 litros. Y eso nos da un resultado de 4.000, que es una pérdida. Entonces, cuando tú quieres hacer el análisis de la desviación, o sea, en su forma analítica, es desglosar esa forma. ¿Qué es lo mismo que esto? ¿No? ¿Cómo calcular los 4.000? Diferencia en precio, que era 0.40, ya lo teníamos previamente calculado, y multiplicado por el número de litros, que era 10.000, y ya está. Entonces, como dije en algunos libros, hay el análisis de desviación en forma analítica. ¿Y cómo sería en forma gráfica? También te lo hacen en forma gráfica. En forma gráfica sería de la siguiente forma. Haces los ejes cartesianos
el eje X y el eje Y, donde el eje X siempre va a ser las cantidades y el eje Y va a ser los valores monetarios. ¿Correcto? Desde ese punto de vista, lo que nos dice es que veamos, voy a poner otro color, verde. Nos dice que veamos esta información. Esa es la parte que vamos a graficar. ¿Cuántos valores monetarios hay? 2, 17 y 1740. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 1740. Entonces lo divido en dos partes, no muy grandes, pero dos partes. El menor va a venir acá, 17, que es el precio estándar, y el mayor, que es 1740, que es el precio real, va a estar ahí. Comparado con la cantidad, solo hay una cantidad. 10.000 litros, voy a poner acá. ¿Qué sería la cantidad real? Entonces lo que nos dice esto es que hagamos la intersección entre los valores. Primero, precio estándar por cantidad. Anotamos. A ver. Ahí está. Esa es la intersección entre el precio estándar y la cantidad. Hacemos la diferenciación en la gráfica de que todo esto es precio estándar por cantidad real. Y tenemos también el precio real por la cantidad real. Aquí. Entonces, todo este cuadrante es precio real por cantidad real. Y lo que nos dice es que hay una pequeña proporción del gráfico que no tiene doble intersección. Eso es la diferencia en precio por la cantidad real, o sea, la desviación en precio. Esa parte sería la desviación en precio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la prueba analítica y la prueba gráfica de la desviación o de una desviación en este caso, que simplemente es eso, representar gráficamente lo que es la diferencia en precio por la cantidad, o la diferencia en tiempo, o la diferencia en salario. Si es en valores monetarios, aquí habría dos valores monetarios y una cantidad. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Pero eso es lo que, como dije, en algunos textos suele haber. A veces me dicen, ¿por qué no lo pones? Porque es que no es mucho. Es como repetir las fórmulas, ¿no? Por eso en los registros les pongo las fórmulas. No lo veo necesario, pero tampoco veo que explicándolo sea perjudicial. Pero en las prácticas no necesito que tengan prueba analítica y gráfica. Porque la gráfica en realidad no tiene una proporcionalidad, por ejemplo, de acá. Si hablamos de espacios de acá a 17, de 0 a 17 debería ser eso. Y de 17 a 17:40 debería estar pues, prácticamente casi pegado y no con separación. Pero como esto se trata de mostrar gráficamente que existe una desviación, pues se lo hace desproporcional, se llama eso. O sea, hablando de espacios en el eje Y, no puede ser que este tamaño sea 17 y que este tamaño que hay entre 17 y 17:40 sea eso, digo, hablando de repartición proporcional del gráfico. Pero como dije, es una prueba que solo muestra que cómo se genera la desviación, cómo es un excedente la desviación. Si lo hiciera gráficamente eso en Excel, sería casi imperceptible, prácticamente serían línea sobre línea. Pero bueno, y lo mismo pasa con las cantidades, ¿no?
Pero repito, el propósito es solo mostrar cómo se genera la desviación, cómo es una diferencia en dos cuadrantes que están determinados. La desviación es el excedente de cuadrante donde solo hay una intersección. Y hasta donde está doble intersección sería que están iguales, tanto el precio real como el estándar. Pero en cierto momento el precio real se excede. Y eso genera la desviación. ¿Correcto? La consulta, tal vez estamos terminando estándar. El miércoles empezamos costos marginales, que es otro tema corto. Como dije, son temas cortos lo que nos falta. Y costos de distribución. Dos temas cortos nos faltan. La práctica de marginal tampoco va a ser extensa, va a ser corta, incluso más corta que esa. Va a haber datos ya que vamos a tener determinados, porque la parte que nos interesa es en qué se diferencia ese sistema. Como acá, se diferencia en la parte de que tienes que hallar desviaciones. En cambio, en el otro vamos a calcular el punto de equilibrio. Es decir, vamos a hacer un cálculo del punto de equilibrio. Costos para toma de decisiones, ¿no? Pero es una pequeña introducción, por si acaso, a la toma de decisiones, porque el tema de costos para decisiones es un tema que por lo menos en estudio debería tomarnos 2 semestres. Hacer costos para tomar decisiones. ¿Que tenemos la base? Claro que sí, pero es mucho más profundo el análisis para tomar decisiones cuando hablamos. Aunque la base es el punto de equilibrio, pero aplicado a diferentes empresas termina siendo un análisis un poco más complejo, ¿no? Y ahí entra finanzas, ahí entra otro tipo de variables que hay que considerar. Costo de oportunidad, el costo de riesgo, costo de calidad. O sea, hay N subtemáticas para tomar de decisiones. Que vamos a explicar un poco en teoría, pero no en práctica. Como digo, no es parte del contenido. Es de otra carrera y de otras materias. Es lo que se analiza costos para decisiones, pero dentro de nuestro contenido está la introducción, que es el punto de equilibrio. Luego, costo de distribución, que es más relacionado para el área comercial, área de presupuesto, planificación de ventas. Interesante también, pero como digo, esa es otra especialidad. O sea, costos 2 lo que trata de ver es entender los sistemas y a partir de ahí de los sistemas, ver cómo se podría aplicar en otros grupos de análisis. Desde ese punto de vista, eso es lo que estamos viendo, ¿no? La última temática va a referir a eso. Ok. Habiendo terminado estándar, entonces, toca preguntar si hay consultas sobre las prácticas de estimados o sobre algún punto que queramos ver sobre estándar para poder ir aclarando. Licenciado, lo va a subir los videos, ¿no? Las grabaciones. Sí, lo voy a subir. Lo tengo ya listo los videos. La verdad estaba con revisiones de exámenes pasados y tesis también que estaba revisando y se me ha ido totalmente. Pero sí, lo tengo ya listo. Quería subirlo antes de la clase, pero me ha ganado el tiempo. En este momento me voy a quedar a subirlo directamente. Los 2 clases creo que les dejo. El resuelto ya lo he subido. Sí, las 2 últimas clases creo que está pendiente. Sí, pero eso ya se va a subir. Más la de hoy voy a subir por si acaso. Y el resuelto de este ejercicio. ¿Algo más? ¿Pendiente? Ok. No se olviden, el día miércoles empezamos con costos. Dime. Yo tenía una consulta. En la elaboración de la planilla de sueldos y salarios, otros bonos entraría en la planilla, ¿verdad? Sí, entra en la planilla. Es parte del total ganado. En los otros bonos. Y los bonos de transporte, la prima, ellos no entrarían. ¿Y dónde entrarían? También donde dice otros pagos, pero a ver. Esa parte. Vamos a ver acá. Dentro de otros pagos, ¿ok? Dentro de otros pagos, hemos dicho que puede estar cualquier otro bono.
bono de té, bono de transporte, bono de motivación, no importa la denominación que se le dé al bono, excepto el bono de antigüedad, eso tiene su propia columna. Cualquier otro bono. Ahora, si tú me dices, y si mi empresa tiene bono de producción y a la vez tiene bono de té, ¿qué hago? Puedes desglosar esto y poner otros bonos y hacer columnas adicionales, si quieres diferenciarlo. Si no, lo puedes sumar los dos y anotar en uno solo. Es indistinto. Las primas, por si acaso, no entran a otros pagos. Las primas son pagos adicionales que se hacen una vez en la gestión y son ingresos que ya han pagado aportes laborales. Es decir, a ver, tienen que entender bien el concepto de prima. La prima es, en palabras sencillas, la utilidad que se reparte a los empleados. Es una empresa que tiene utilidad, un 25% destina a pago de primas, y esas primas tienen que cumplir ciertos requisitos, y pongamos que al trabajador le toca 2.000 bolivianos de prima. La prima como tal, como ya proviene del estado de resultados en realidad, ya ha tributado, ya ha pagado AFPs. Es decir, ya ha cotizado a las AFPs y no tiene por qué otra vez entrar aquí y cotizar a AFPs. Entonces la prima no entra al total ganancia. La prima entra a la planilla impositiva, sí, porque sí tiene que pagar un RC-IVA, porque es un ingreso adicional para el trabajador, eso sí, va a la planilla impositiva solamente, pero no a la planilla de sueldos. Entonces, mucho cuidado con eso. Las primas no cotizan a AFPs, sino lean el reglamento del RC-IVA y vean que las primas sí están como sujetas al IVA, y si lees la reglamentación de la ley de pensiones, no está aplicado a las primas. Porque por una sencilla razón. Si las primas ya vienen de utilidades, es porque la empresa ya ha pagado todo lo necesario para esa utilidad. Ya ha restado todos los gastos. Entonces no tiene por qué dos veces aportar a AFPs. Desde ese punto de vista solo va a caer impositivo. Entonces hay que ver, hay que entender también los conceptos, ¿no? De dónde provienen. Pero en otros pagos, otros bonos, comisiones, las primas no entran. ¿Está bien? Gracias, Liz. Ya. ¿Algo más por ahí? Ok, creo que por hoy quedaríamos acá. Entonces, voy a subir lo que está pendiente. En cuestión de 1 hora máximo ya va a estar todo en YouTube y en el Classroom para que lo puedan disponer. Bueno, hasta el día miércoles ya vamos a empezar costos marginales. También se va a mandar un pequeño ejercicio. El jueves no se olviden que sería un pequeño repaso, 5 puntos. Pero ya para el segundo parcial de costos estimados. Y el lunes tendríamos el examen. Bueno, hasta la siguiente clase entonces. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego. luego, licenciado.